sobre este tema vamos a trabajar esta primera parte. Es el tema que en mi sentir es el más importante para las personas que son invitadas a ver el negocio de Amway. Entender o no entender, esa es la cuestión. El negocio de Amway es un negocio fantástico porque una de las recompensas que da es la libertad. Una de las recompensas que da, y quizás la recompensa más apoteósica, es la libertad. La gran pregunta que uno se hace es ¿cuánto estaría dispuesta a dar la gente por hacerse libre? Si entendieran ese pedacito. ¿Cuánto tú estarías dispuesto a dar por hacerse libre? O la gran pregunta es, ¿yo creo que soy libre? Habrá gente que dice, sí, yo creo que soy libre. En mi caso, cuando yo conocí el negocio, también creía que era libre. Porque me habían dicho que yo vivía en un país libre. Y hoy digo, hello. ¿Qué tipo de libertad es la que yo tenía? Si yo no podía salir de Popayán, ¿qué tipo de libertad era la que yo tenía si yo no podía salir de una oficina? ¿Qué tipo de libertad era la que yo tenía si no podía hacer lo que yo quisiera en la vida? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no puedes adquirir lo que tú quieras? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no tienes tiempo? ¿Qué tipo de libertad es una libertad donde tú no tienes flexibilidad económica y donde tienes que hacer lo que tengas que hacer solo por ganar dinero? Yo me preguntaba, ¿qué tipo de libertad es eso? Cuando yo empecé a oír en el negocio la palabra libertad, empecé a entender la parte más importante de este negocio y aprender qué susto esto que me dicen aquí. Y es empezar a entender la primera parte. ¿Qué es lo que yo hago en este negocio? ¿A qué me invitaron a este negocio? Cuando yo empecé a hacerme esa primera pregunta, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Saben por qué les pregunto eso? Porque es interesantísima esa reflexión. Porque yo veo que hay mucha gente que se raja en el negocio. Se sale del negocio. Se entra al negocio y se sale. Se sale. Y cuando yo voy y hablo con ellos, le digo, ¿qué le pasó? Y dice, no, me aburrí. Y adivinen qué yo digo, yo me quedo viéndole la cara y adivinen qué yo digo. No entendió. No entendió. No entendió. Sí, yo fui a una convención, le dicen a uno, pero en esa convención había tanta gente. Me pisaron. Me tocó hacer colas en esa convención y me pisó, una señora me pisó. Yo no vuelvo a eso. No entendió. ¿Qué tiene que ver eso? No me rajé porque me pisaron, una gallina. Hay gente que le dice a uno, yo me rajé en el negocio porque es que el upline que yo tenía se desanimó, o no me caía bien, o yo no sé qué, y uno dice, no entendió. ¿Qué tiene que ver eso? Nada. Yo invité un jovencito de unos 27 años, brillante, trabajaba en la bolsa, y lo invité a un seminario espectacular que tuvimos ahí en Cali. Venía un diamante increíble del exterior, y ese día había reconocimiento de los nuevos pines del negocio. Y entonces, claro, un socio mío había llevado un trombón
porque él era músico y pertenecía a una orquesta, y entonces cada que salían a reconocimiento de plata, de oro, de platinos, él hacía con ese aparato, ¡guau, guau! Pitaba con ese aparato. Cuando yo oí eso en el auditorio, y cuando voy a hablar con este muchacho le digo, ¿cómo te fue en el seminario? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bueno el seminario, pero es increíble que a un evento de esos haya llevado un tipo con un trombón. Se enfocó en el trombón, en el trombón, en el trombón, y no volvió. Se rajó. ¿Por qué se rajó? No entendió. No entendió. 3 años después me lo encuentro, yo soy doble diamante del negocio. Y él está en las mismas. Está en las mismas. ¿Por qué? Porque no entendió. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que hacer en el negocio de Amway? ¡Entender! Entonces anoten la primera sentencia de esta noche. El negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. Tiene que ver con entender. El negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. Tiene que ver con entender. Es un negocio para gente que entiende. Y yo quiero que no se asusten los líderes con esto que estoy diciendo, porque van a darse cuenta en el transcurso del negocio, del discurso mío, que cuando usted entienda, no solo vende, sino que hace lo que haya que hacer para mover el volumen que haya que mover. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hablar de el primer gran error. El gran error que cometo yo, y yo no voy a decir que cometes tú porque es el que yo he cometido. Recuerden que una de las cosas más espectaculares que tiene nuestro negocio es que alguien que ya tiene el resultado nos cuenta y nos enseña cómo hacían los griegos antiguos, cómo hacían los romanos antiguos, cómo hacían la época más fascinante que hubo en el Renacimiento, y fue precisamente que los que tenían el resultado eran los que le enseñaban a los demás. Si ustedes observan, fue la época más brillante que hemos tenido sobre la faz de la tierra en Occidente, tan brillante que fue capaz de transformar la historia de la filosofía, de la política y de la economía. Se les ocurrió empezar a aprender de los que sabían. Un momento italiano que se le ocurre a la gente aprender de los que sabían, y entonces jovencitos que querían ser escultores, pues no se iban a meter a ninguna universidad, sino que iban de Tiziano, donde Botticelli, o iban donde Miguel Ángel Buonarroti, a que les enseñara a esculpir la piedra. Y eso es fantástico. Si ustedes notan, jamás volvimos a tener una época mágica en la educación como la encontramos a comienzos del Renacimiento, porque ahí estaba la gente que hacía las cosas y le enseñaba a los demás. La gran bondad que tiene el programa educativo nuestro es eso, que en esta tarima invitan a las personas que un día entraron como tú. Yo recuerdo el día que yo estaba como tú ahí sentado en un auditorio oyendo a un diamante. Y si eso se dio para que yo esté hoy aquí, lo que quiere decir es que entonces tú también lo puedes hacer. Pero Willis que estaba ahí sentado oyendo a uno que tenía el resultado, Popayán, hace unos 6 años largos, allí yo sentado solamente con una esperanza, solamente con las ganas de querer aprender. Si quieres que te cuente lo que yo hice en este negocio para poder caminar, fue entender. Ahora quiero contarte una cosa. Yo no es que entienda,
pero con lo poquito que entiendo, ya me dio para llegar a doble diamante. ¿Qué tal que uno entendiera bien? Es fantástico, es fantástico. El negocio de Amway es un negocio de entender. Es un negocio de entender, porque es un negocio distinto totalmente a lo que nosotros hemos visto. Y hay gente, uno viene así, claro, para que cuente un poquito el resultado, pero no es que uno entienda mucho. Lo que pasa es que solamente puede contar ese pedacito. Yo venía ahora, porque estuve 10, 12 horas en un avión desde Lisboa acá, y me vine pensando todo lo que a mí me falta por aprender. Cuando yo me pongo a pensar en el negocio, digo, uy, entonces yo no entiendo todavía. Y es lógico, miren, yo soy un doble diamante y todavía en mi grupo no hay ningún diamante. Me encuentro con Leonard King dando una convención en el exterior, en Brasil, y me dice Leonard King, yo tengo 160 diamantes en el grupo. Es embajador Corona de Corea y tiene 164 diamantes en su grupo. O sea, ¿qué digo yo? No entiendo. No entiendo. Entonces tengo que ir a maestros que saben más. Tengo que ir a maestros que saben más. ¿Para qué? Para entender más. O sea que es fantástico, porque recuerden que los griegos decían, solo sé. Entonces yo no vengo como la sabiduría y mira lo que, no, yo lo que vengo a decir es que uno cuando entra al negocio de Amway, uno es zombie. La mayoría de la gente hace el negocio como si fueran zombies. Uno los ve y dice, qué susto, o sea, porque uno ve que no entiende. Yo hablo siempre con gente de mi grupo. La semana pasada fue un líder de mi grupo calificado. Me dice, está calificado y tiene tremendo grupo. Y me dice, yo quiero que tú me ayudes, porque de verdad yo no entiendo. Era gerente de una multinacional. Aplicado con el programa educativo, se lee todos los libros y me dice, la verdad yo no entiendo. Yo no entiendo, y he visto tanto, yo le veo la cara a la gente y me hacen unas preguntas y adivinen qué yo digo. No entiendo. ¿Por qué es éticamente necesario entender? Porque si tú entiendes, vas a ayudar mejor a los demás. Pero imagínate que uno sea bien zombie que invita a un zombie, que invita a otro zombie. ¿Cómo queda el grupo? Zombie. Entonces son esos grupos que se mueren. No te están ni más. ¿Qué te pasó con el grupo? No se murió el grupo. Era un grupo que casi asustaba, lleno de zombies. O sea que la primera cosa que nosotros tenemos que cuidar es qué percepción damos del negocio de Amway para que crezca. Señores, Amway es la número 1 del mundo. Es la número 1 del mundo. Triunfa en Asia. En los mercados más exigentes del planeta, triunfa. En los mercados más exigentes, triunfa en todos esos mercados. Miles de diamantes, 500 de diamantes, cientos de diamantes, diamantes y embajadores Corona. Nosotros estamos contentos con el crecimiento de Colombia, pero nosotros necesitamos 1000 diamantes mínimo para empezar. ¿Qué es 100 diamantes y 8 cuartos? Uno mínimo para empezar, para que se ponga calientito el negocio, para que la gente se dé cuenta de que esto existe. Señores, la única posibilidad que yo veo, bien se acorta del negocio, es que alguien llegue a diamante sin entiende. O sea que ese es el punto número 1 que uno tiene que trabajar en este negocio. Trabajar por entender. ¿Qué es lo que yo hago en este negocio? Porque cuando yo le cuento el plan a la señorita y yo le transmito a ella de que el negocio es venta de productos, ¿ella qué cree?
¿Qué negocio es venta de productos? Y recuerden que un hábito se hace a los 21 días de haber comenzado el sinvergüenza eso. A los 21 días de tú generar un hábito, eso se vuelve un hábito. Una acción se vuelve un hábito después de 21 días, dicen los que saben de eso. Y entonces después uno tiene que rehabilitar a esa persona para que entienda. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho a lo largo del negocio? Es trabajar en entender. El negocio de Amway tiene que ver con crear una organización. El negocio de Amway, cuando Rick DeVos y Jay Van Andel crearon el negocio, la idea del negocio que ha sorprendido al mundo, lo ha sorprendido tanto que este señor Richard Less, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, dice en el prólogo de un libro: lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Óigase bien, lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Entonces la gran pregunta es: ¿tú crees que se puede transformar la economía mundial buscando vendedores? No. El negocio de Amway es de gente altamente inteligente. Porque el negocio de Amway, la base esencial del negocio de Amway está vinculado con uno de los principios del negocio, que es la libertad. Si ustedes se dan cuenta, cuando una compañía recluta vendedores, los vendedores jamás les dicen que ellos se van a hacer libres. Es más, ¿por qué no les dicen? Porque ellos no tienen el vehículo para hacerse libres. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, por eso es que a los vendedores los motivan. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué es lo que hace la compañía de seguros o la compañía que vende llantas con los vendedores? Los motivan. Y entonces les consiguen motivadores para que les den manivela. Les consiguen fallar y les consiguen gente para que les digan: supéralo, niñita, dale que tú puedes, saca el campeón que llevas por dentro. Eso se llama motivación. ¿Sabe cuánto dura eso? Un día. Y al otro día llega la persona: ¡ay, motíveme, necesito otra vez! Por eso es que en el negocio de Amway no hay motivación. Para los nuevos, esto no es un seminario de motivación. Nosotros los diamantes no motivamos, los diamantes educamos. Porque la motivación dura un día, pero la educación dura toda la vida. Entonces, cuando yo entro en relación con una persona, digamos que aquí hay abogados, un médico o un abogado, si el médico desde que entra al negocio tiene la percepción que el negocio es para vender los productos, él no valora el negocio. No lo valora. Porque allá afuera hay cosas para vender. ¡Claro! Y no solo productos de Amway. Desde oro en polvo hasta lo que quieran. Allá afuera. Pero rara de estas cosas generan la libertad. Rara de estas acciones generan la libertad. Entonces, si ese abogado entra en contacto contigo y la percepción que yo le doy es que eso es para vender los productos, por eso él desprecia el negocio. Por eso él desprecia el negocio. Si a mí se hubieran metido en mi oficina a decirme que esto era para vender los productos, adivine qué yo hago. No quiero. Abogado con maestría, con no sé qué, haciendo un doctorado, rector de una universidad. ¿Tú crees que yo me pongo a hacer eso? Ni loco. Si eso hubiera sido el enfoque. Porque hay montones de cosas en las cuales tú puedes vender, pero difícilmente genera el resultado que genera este negocio. La primera cosa que yo quiero transmitirles es, cuando yo invito a una persona, necesito comprender, lo primero que yo necesito comprender es qué es lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy haciendo es creando una organización.
Estoy creando una organización que uno de los resultados que me da esa organización es la libertad a través de un vehículo económico. Ok, ¿qué tiene que ver eso con vender? Muy poco. Muy poco. Hay un libro de Charles que se llama Los Nuevos Profesionales. Dice, el network marketing es entrar a una compañía, me llama aquel día un economista y me dice, pero mira lo que dice aquí. Dice, el network marketing es entrar a una compañía, usted vender los productos y buscar a otro para que los venda. Dice así, literal. Entonces él me pregunta, ¿pero qué opinan de eso? Yo le digo, ¿quién es el que lo escribe? Charles King. ¿Quién es? Un profesor de Harvard. Le digo, él no entiende. Él no entiende, porque él no ha hecho esto. Él no ha hecho esto, entonces él no entiende. Él lo que sabe de la industria, y sabe muchísimo más que yo de la industria, pero de cómo es que funciona esto, él no entiende. Entonces él tiene que venir a estos seminarios para entender, porque en eso están como tú o como yo, tiene que trabajar para entender. Bien, si la acción en el negocio es crear una organización, y mediante esa organización mover volumen, eso es diferente. Porque el resultado finalmente lo voy a obtener si muevo volumen a través de esa organización. Ahora, yo no sé si lo vendes, te los juntas, o tú qué haces, pero tienes que mover volumen. Por eso es que el negocio de Amway es a nivel empresarial, porque lo que hay que mover es volumen. Volumen. Volumen es lo que hay que mover en el negocio. Y yo les voy a explicar un poco cómo yo he hecho para mover el volumen desde el punto de vista de entender. Desde el punto de vista de entender. Si lo que yo estoy haciendo es construyendo una organización, yo lo que tengo es que calificar algo. Y si tú ves en el negocio de Amway empieza en el 9%, empieza al 12 y sigue al 15 y sigue al 18 y pasa al 21 y llegas a plata. De manera que una meta empresarial para una persona es que rompa aquí, pero que empiece haciendo un 9%. ¿Se dan cuenta? Pero lo más importante que empiece con un 9% es que entienda que lo que está creando es una organización. Si lo que está creando es una organización, él lo que tiene que aprender son habilidades para trabajar con la gente, habilidades para mostrar el negocio, habilidades para comunicarse con otros, habilidades para escuchar a otros y habilidades para transmitir bien el mensaje. Porque el fondo del negocio es crear una organización. El fondo del proyecto es crear una organización cuyo entorno o por cuyo ducto se mueve volumen. ¿Qué me hizo a mí entender ese pedacito? Me hizo entender algo y es la lectura. Una de las primeras cosas que leyeron a mí, que llegaron a mis manos, fue un libro de Kiyosaki. Creo que es El flujo del dinero, un libro de estos, el cuadrante del flujo del dinero. Cuando yo llegué a esa parte, yo dije, wow, empecé a entender. Porque cuentan la bellísima historia, recuerden, de un pueblo en Italia que no tiene agua. Y entonces el alcalde de ese pueblo dice, sacó a licitación, pues la forma como iban a suplir de agua el pueblo. Y entonces van dos tipos y dicen, y esos dos tipos ganaron la licitación para llevar agua al pueblo desde un pozo que había cerca. El primero se puso emocionado y consiguió todos los baldes que encontró y empezó a cargar baldes desde el pozo hasta el pueblo. Dice, el segundo se perdió, nunca lo volvieron a ver, y a los 2 años apareció con un acueducto. Lo conectó desde el pozo hasta las casas del pueblo, les puso grifos y empezó a cobrar centavos por el agua que llegaba. Dice, en la vida real, o usted carga baldes, o construye acueductos. Adivinen qué yo estaba haciendo, rector de universidad con títulos. ¡Cargando baldes! ¡Estaba cargando baldes!
era que Vivaldi era más grande. Esa era la única diferencia, que Vivaldi era más grande. Pregunta, si tú entiendes ese pedacito, ¿no será que puedes capturar talento valioso para esto? Si tú entiendes solamente ese pedacito, tú puedes capturar talento valioso para este negocio. Pero si tú no entiendes ese pedazo, entonces empiezas a contarle al que encuentras. Empiezas a buscar por donde no es y empiezas a decir el mensaje equivocado. Ese primer pedacito a mí, ¿cómo así lo que yo voy a construir es un acueducto? Y si tú lo que empiezas a construir es un acueducto, pues ¿qué tienes que hacer? Buscar los mejores tubos, buscar el mejor pegante, buscar la brecha por donde van a pasar esos tubos y empezar a hacer toda una labor empresarial para construir ese acueducto. Por eso es que es vital la educación. Por eso es vital la educación, porque tú necesitas fortaleza mental para construir ese acueducto. Tú necesitas fortaleza en la mente para construir ese acueducto. Tú necesitas seguridad para construir ese acueducto. Entonces yo a veces voy donde gerentes y médicos y urólogos y no sé qué, y arquitectos famosos, buenos, inteligentísimos, y les cuento. Yo veo que no ingresan en el negocio. ¿Qué reduzco yo? ¿No entienden? ¿De quién es la culpa? De ellos y mía, porque ellos no entendieron y yo tampoco quise entender. ¿Cuánto se demora una persona en entender? Se demora, no tengo ni idea cuánto se demora, pero se demora. Unos más que otros. Hay unos que duran zombies unos 2 años. Por eso hay gente que me llama y me dice, yo no sé qué será lo que me pasa. Yo no he entendido. Yo le doy, yo digo, no he entendido. La semana pasada me llamó una señora de una ciudad pequeña y me dice, yo me estoy desmotivando. ¿Y a quién le pregunta? Yo me estoy desmotivando. Sinceramente a mí me provoca decirle, ¿sabes? Porque esto no es de motivación. ¿Por qué ella se está desmotivando? Porque no lee. Porque no lee, señores. Porque no lee. ¿Por qué se está desmotivando? Porque no lee. Y entonces si tú quieres estar... ¿Qué es lo que pasa en el negocio de Amway? No es que nosotros vivamos motivados. Nosotros lo que vivimos es emocionados. Esto es, por eso es que tú ves a los empresarios de Amway emocionados. No es lo mismo estar emocionado que estar motivado. No es lo mismo. Entonces nosotros lo que vivimos es emocionados. ¿Cómo yo no voy a estar emocionado si me hice libre con este negocio? ¿Cómo yo no voy a estar emocionado? ¿Cómo yo no voy a estar emocionado yéndole a contar a un médico este negocio? Si este negocio tiene la capacidad de hacerlo libre si él le da la gana. La primera meta, señores, para el negocio de Amway es ponerse la meta de llegar a diamante. Porque antes, les juro, uno no entiende nada. En diamante uno empieza a entender. En diamante es donde uno empieza a entender. Déjense ayudar por sus líderes, al menos hasta que lleguen a diamante. Al menos hasta que lleguen al diamante, háganle caso a sus líderes, porque es el diamante donde uno empieza a entender, es el diamante donde uno dice, rayos, con razón tan emocionados, porque se logra la libertad. Ahí es donde empieza a entender. Si usted entiende que el negocio de Amway es entender, usted tiene más respeto por la gente. Usted tiene más respeto por la gente. Yo tengo líderes que tienen sus grupos y sus grupos no hacen volumen. Adivine qué le pasa a ese grupo. No he entendido. ¿No he entendido? Señores, si tú te vas a empezar este negocio, tú empiezas a leer, vienes a un seminario, inviertes en educación y el negocio es calificarte. Ponte la meta de calificarte a algo, tú tienes que estar calificado en algo para que tu mente empiece a entender. Pero si tú vienes y no mueves nada, no haces volumen, ¿cuál es el problema? ¿No has entendido?
Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Motivar a esa persona? No. No, entonces primera vacuna, no motiven a sus grupos. No gasten tiempo motivando a su grupo. Si su grupo está conectado y no hace volumen, la única solución que tiene es búsquese otro. Búsquese otro, consígase otro que sí entienda. Búsquese otro que sí entienda. Y si yo veo que ella no toma acción en el negocio y va todo, y se ríe y está feliz, pues no hace nada. Yo digo, tranquila María Angélica, seguimos siendo amigos. Cada vez que nos encontramos nos abrazamos, pero ella ya sabe que ella no entiende. O sea, yo sé que ella no entiende. Y entonces, como yo sé que ella no entiende, yo no la presiono para que haga volumen. Secreto del negocio que yo descubrí: yo hago volumen solo con los que entienden. Yo hago volumen solo con los que entienden. Yo hago volumen solo con los que entienden. Por eso, gracias a la educación de este negocio, pudimos construir un negocio sólido para el tiempo que lleva. Yo me la paso en el exterior cada 8 días. Normalmente salgo del país cada 8 días. ¿Qué? Ahora tengo que viajar. Y entonces, pues imagínate un negocio donde tú tengas que estar motivando a toda esta gente. ¡Qué susto! No puedo tener un negocio sólido si los líderes no entienden qué es lo que están haciendo, porque todo se cae. Y entonces me puse la meta de trabajar con los grupos para que entiendan, no para que estén motivados, sino para que entiendan. No para que estén motivados, sino para que entiendan. Tengo un líder de grupo que tiene 28 años. Se calificó a platino y calificó 6 platas en su grupo en un año. ¿Está bueno? Tenían un negocio de venta de lechona, de productos procesados de la lechona, del marrano este. Y entonces, es increíble, miren lo que uno aprende de los downers. Este muchacho le estaba diciendo a un grupo: si el negocio de Amway fuera a vender, yo mejor me había puesto a vender lechona. Porque con eso nos han creado toda la vida. ¿Tiene lógica o no? Claro, si ellos tienen un negocio de lechona de 15 años, ¿para qué va a venir a poner? Dice, ¿para qué me pongan de los productos de Amway ahora? Le estaba diciendo a un grupo. Cuando yo entendí ese pedacito, le dijo al papá: coja el famoso negocio de lechona, que yo voy a hacer el negocio de Amway. Que yo voy a hacer el negocio de Amway. ¿Qué le pasó a ese muchacho? Entendió. Porque el negocio que tenía, me dice, le puedo dar 50 años de trabajo y no me lleva a la libertad. En cambio, con el negocio de Amway, en 2 años, en 3 años, si entiende, puede generar libertad. No se imaginan el privilegio que es ser diamante de esta compañía. No se imaginan el privilegio. La última vez que este muchacho se va con, yo iba a dar una convención a Chicago. Y cuando él se enteró, yo no le cuento a mi grupo que me voy porque se me desmotiva. Y entonces él se da cuenta por internet que yo iba a Chicago a dar. Y entonces me dice, yo quiero ir. Yo digo, pero ¿a qué vas a Chicago? Si ya tú me has oído ir. Y dice, yo quiero irte a Chicago. Y se fue para Chicago a la convención. Pregúntate, ¿qué es lo que le está pasando? ¡Entendió! 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 Se va a Chicago allá a oír la misma convención y la misma conferencia que yo les he dado como 40 veces. A él, en vivo, a 40 gatitos, en privado, en mi casa y en la de ellos. Dice, sí, pero yo la quería oír en Chicago. Y me dice, y ahora sí entendí. Me dice, y ahora sí entendí. Y ahora sí entendí, me dice, y ahora sí entendí. Y jugamos mucho con esto. Y cuando tiene un problema, yo me quedo viendo de fuera y le digo, tú no entiendes. Es un problema de la mente. Es un problema de la mente. Y este muchacho empieza. ¿Qué pasa cuando un ser humano entiende este negocio? Va donde tenga que ir. Va donde tenga que ir. ¿Qué pasa con alguien que no entiende y vive aquí en Bogotá? La convención
esa tremenda convención que acabo de pasar. Vamos, María, a la convención. Ay, no, bautizan ese día a la sobrina que viene de México. No han entendido. ¿Se dan cuenta que el problema es entender? Si la persona no entiende, ella no va a ir a la convención. Si la persona no entiende, no va a ir al seminario. Si la persona no entiende, no va a mover volumen. ¡Qué susto mover volumen con alguien que no entiende! ¡Qué susto! Yo a eso le tengo favor. Miren lo que pasa. ¿Cómo te llamas tú? Federico. Si Federico entiende que lo que está creando es una organización y que él empieza a poner las bases de la organización, y yo le digo, Federico, la primera etapa es calificarnos a plata, pero con harta frontalidad, para que gane dinero. Tú estás creando una organización que va a durar por toda su vida. Entonces tienes que hacerlo bien hecho y no te tienes que quejar. Ay, que me sacó la lengua, que me dijo que no tiene nada que ver. Que me tiró la puerta y que fuera de eso yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Eso no tiene nada que ver. Que tenía un grupo el 12 y se me murió. ¿Eso qué tiene que ver? Pues enciérrelo, mi amor, y siga para adelante. Hágale un hueco bien grande y tápelos a todos. El que entiende no se queja. El que no entiende parece un camionero de pollitos. No, es que yo soy malo para ver. No ha entendido. Ay, es que a mí la gente me dice que no. No ha entendido. Tenía un grupo y se me murió y era gigante. ¿Eso qué tiene que ver? Pues consíguete otro. Ay, que quedé si no yo con yo y piquitos a la pared. Pues sí, no sé. Sí, no sé. Cuando yo entré en el negocio, Popayán, 280.000 habitantes. Primer plata en Popayán. Miren, cuando yo entré al negocio, el que me auspició dejó la hojita esa que uno firma de Amway y entró un profesor con maestría, daba administración, yo no sé qué rayos, el profesor era así, supremamente con estatus, era un salchichoncísimo. Entonces se acercó a mi escritorio y me dijo, doctor, ¿usted entró a eso de Amway? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. ¿Por qué le di esa respuesta? Porque yo no entendía. 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 Cuando yo ya empecé a entender, fui a buscar a ese profesor y los amargué y le dije, venga para acá. Venga para acá que yo le voy a contar eso. Es hambre y que se muera. Pero yo ya entendí. Y es increíble cuando tú entiendes te emocionas. Cuando tú entiendes te emocionas. Si tú no estás emocionado es porque no has entendido. La última vez fui a una ciudad, yo llegué a las 2 de la mañana. Porque venía de un vuelo y yo tenía una cosa programada a las 9, pero llegué a las 2 y no sé qué y tal, y le dije, yo voy a llegar allá. Fueron 200. 2:30 de la mañana. 200 y pico de líderes, porque querían hablar conmigo. ¿Qué les faltó? Imagínate eso, imagínate, ¿tú crees que si fuera de vendedores ellos van a eso? No. ¿Tú crees que si tu jefe te convoca a las 2 de la mañana, tú qué le dices? ¡Diablo! 2 de la mañana oír tu perorata. ¿Qué se está creyendo? ¿Por qué? Porque no entiende. Porque ellos no tienen norte. Los vendedores no tienen norte. Los vendedores, usted se da cuenta que los vendedores le ponen en una meta y esa meta les sirve para hacer mercado. O sea, no va para ninguna parte. No va para ninguna parte, pero esos 200 líderes van hacia la libertad. ¿Cómo no van a ir? ¿Cómo no van a ir? ¿Cómo no van a ir? Van para la libertad. Y hay alguien que ha llegado a la libertad y que le dice, yo
les ayudo. Yo les ayudo. Si hay alguien que ha llegado a la libertad y te dice yo te ayudo, ¿tú irías? Claro. ¿Tú moverías el volumen que haya que mover? Claro, cuando tú entiendes, facturas. Ay, esto es buenísimo. La mayoría de la gente que hace este negocio lo hace como zombies. Yo tengo grupos que me dicen, yo veo en el mapa 150 puntos. Adivinen qué pienso yo. No he entendido. Los 150 puntos es para que te paguen. Es tan soviético que creen que el negocio de Amway se hace con 150 puntos. Los 150 puntos es para cuando tú generas cheque. Y si tú no haces eso, no te pagan. O sea que el zombie, ¿para qué hace eso? Yo cojo grupos enteros que me dicen, yo estoy haciendo sacrificio para hacerme al menos los 150 puntos del rigor. Qué pecado que me han entendido. No tiene nada que ver, señora, tranquila, no se preocupe por los 150 puntos. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que usted entienda. Porque cuando esa persona entienda, mueve 3.000, 2.000, 4.000, 5.000, lo que haya que mover. No son 150 ni 300, lo que haya que mover. Y muchas veces perdemos tanto el rumbo en el negocio que una vez me invitaron desde el exterior y me dijeron que hablara con el grupo de los 300 puntos. Yo le dije, ¿qué grupo es? Y se llama el Club de los 300. Entonces yo pensé, de mí, qué falta de respeto. Me ponen a hablarle a los zombies. A los que no entienden. Me ponen a hablarle a los que no entienden. ¿Qué tiene que ver esto con 200 o 300 puntos? Tiene que ver es que si tú entraste al negocio y lo quieres hacer realmente y estás construyendo una organización, tú empiezas a ponerte metas de calificarte. Y la primera meta de calificación, pues tú verás qué volumen haces, pero la primera meta de calificación es llegar al 9%. ¿Cuánto tienes que mover? 1.200 puntos, o tú solito, o con gente, o con lo que sea, pero tienes que mover los primeros 1.200 puntos. Pero entendiendo, yo detesto hacer volumen con zombies. No me gusta hacer volumen con zombies porque no me parece éticamente viable. Me encanta que esta persona haga volúmenes, pero entendiéndolo. Es entender lo que la persona está haciendo. Yo tengo un cuento clásico, y yo le voy a aclarar ese cuento, porque yo lo he echado en montones de partes, y a veces no se entiende bien, pero yo se lo voy a aclarar. Cuando esta persona entra al negocio y entiende que lo que va a construir es una organización, por eso es que yo tengo que velar por la educación de esa persona. Por eso es que yo tengo que velar porque esa persona vaya a los eventos. Por eso yo tengo que velar para que esa persona se pegue al instituto de negocios. Señores, una persona que no lea mínimo un libro al mes en este negocio no entiende. No entiende. Yo veo las cifras de la gente que mueve el paquete del mes en el INA. Es increíble. Son bajas comparativamente con el negocio. Esta gente se demora mucho en hacer este negocio. ¿Por qué? Porque no entienden, no se están educando para entender. No se están educando para entender. Y eso está relacionado con los resultados. Yo siempre les he contado esta historia. ¿Dónde está el semáforo que yo tengo que ver? ¿Va bien el semáforo? Yo soy daltónico, Bueno, va bien. Y entonces, la mayoría, la dicha de estar en el negocio de Amway, la dicha de estar en el negocio de Amway, señores invitados, el perfil que ustedes sean, profesionales o no, la dicha de estar en el negocio de Amway es que nos educan para entender montones de cosas, señores. Montones de cosas. Nos educan para entender montones de cosas. Por ejemplo, cómo funciona la economía. Por ejemplo, cómo hacer libertad a través de un proyecto empresarial. Nos educan en montones de cosas que allá afuera a nosotros no nos educan. La mayoría de la gente hace cosas allá afuera sin entender, y les voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Cuando yo califico a diamante, me invitaron a una ciudad de habla inglesa, obviamente en el exterior, y cuando faltaban 2 días para llegar en mi viaje, me llamó el host, que es la persona que me invita allá, me llamó y me dijo,
Diamante, ¿tú hablas inglés? Yo le dije, no. Lo único que yo sé decir es hello. De verdad, yo he sido llegado para el inglés. Hoy concluyo que yo nunca he aprendido inglés es porque yo no entiendo. Y es lógico, ¿tú cómo vas a aprender inglés si no entiendes? Es normal. Les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta que la mayoría de la gente allá afuera trabaja sin entender. Hace montones de cosas sin entender. Eso me enseñó mucho a mí. Entonces, yo le digo, no, yo lo único que sé decir es hello. Y yo oí que le dijo al teléfono al otro, le dijo, entonces le tenemos que buscar traductor. Y nada, yo viajé allá. Eso estaba gigante. Habían unas 4.000 personas. Se acercó una de esas personas. Al final, la convención salió espectacular. Todos con aparatos. Eso sale carísimo. Eso les eleva los costos de la convención. Y entonces se acercó uno y me dijo, ¿tú estás aprendiendo a hablar inglés? Yo me quedo viéndolo y yo le digo, no, mí no importa. El problema de no hablar español es tuyo. El problema de no hablar español es tuyo. Yo no le dije esto, pero yo pensé, si él quiere oír la convención en español, tiene que hablar español. Tiene que hablar español, porque el español es mi lengua. ¿Por qué yo tengo que ir a aprender a hablar inglés? Si no quiero. Y entonces aprendí una cosa espectacular. ¿Cuánta gente allá afuera es con sus niños? No, mi hijo tiene que ser bilingüe o trilingüe. No, tu hijo no tiene que ser bilingüe. Tu hijo lo que tiene que ser es un ganador en la vida. Le van a conseguir traductor. Le van a conseguir traductor, señores. Tranquilo. Le van a conseguir traductor. Y eso tiene que ver con entender. ¿Cuánta gente aprendiendo a hablar inglés? ¿Y para qué? No, para ser bilingüe. Claro, para que lo exploten. Ya lo explotan en español, ahora lo van a explotar en inglés. O sea que el problema no es hablar inglés, sino entender. ¿Para qué rayos lo estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? A mí me impresiona Gabriel García Márquez. Habla inglés, maestro, no. 17 traductores. Mundo entero capacitado porque escribió 100 años de soledad. En español. Lo han traducido a todos los síntomas de mundo. Habla inglés, maestro, no, yo soy profesor para eso. Ya, traductores en todo el mundo. O sea que el problema no es aprender a hablar inglés, el problema es saber qué es lo que uno está haciendo en la vida y ser el mejor de lo que uno es en la vida, el mejor de lo que uno es en la vida, el mejor de lo que uno es en la vida. Ser un ganador es un imperativo en la vida, es un gran imperativo en la vida. Y en ese negocio más, por eso es que es clave que la persona que entre al negocio entienda, porque si no, hace lo que hace la gente aprendiendo a hablar inglés. Si la persona entiende lo que está haciendo en el negocio, la persona va a luchar por llegar al diamante. ¿Cuánto se va a demorar? Yo no tengo ni idea. De manera que si tus pasos que estás haciendo en el negocio, yo tengo gente que hace muchas cosas en el negocio, yo digo las cosas que tú haces te llevan al diamante y uno le ve la cara como que no. Entonces deja de hacerlas. Deja de hacerlas. Por ejemplo, entender el negocio tiene que ver con buscar gente de calidad para hacer el negocio.
tiene que ver con buscar gente de calidad para hacer el negocio. Entender el negocio tiene que ver con buscar gente de calidad para hacer el negocio. Si ustedes se dan cuenta, miren que los pines del negocio son platinos. ¿Se han dado cuenta que son platas? Platinos, zafiros, esmeraldas y diamantes. ¿Se han dado cuenta de eso? Ok. ¿Se dan cuenta que la primera etapa del negocio son metales? Plata, oro y platino. Son metales. ¿Qué abunda en la naturaleza? ¿Diamantes, esmeraldas o metales? Metales. Son los que abundan. Los metales se oxidan, señores. Esos no, pero la mayoría de metales se oxidan. Señores, si tú quieres hacer el negocio y hacerlo grande, tú tienes que educar la mente para que tu mente sea capaz de capturar personas que puedan llegar a diamante. Porque si tú vas a capturar personas que puedan llegar a diamante, tú vas a llegar a diamante de manera fácil. Entonces yo quiero serles sin azúcar con una cosa, sobre todo a los invitados, por eso es clave. El que no entiende cree que el negocio es simplemente buscar al que primero se encuentre. Tienen un grupo, señores, fíjense que los pines del negocio, cuando la persona entra al negocio empieza un proceso educativo. Porque cuando ella me dice yo quiero hacer eso, a mí me gusta eso, cuando ella tiene emoción y entusiasmo en el negocio, ella lo primero que tiene que hacer es empezarse a educar, porque ella es como un carboncito que se tiene que pulir para llegar a diamante. Si ella tiene esa disposición de pulirse en el programa educativo, ella empieza un proceso evolutivo, o es que ustedes creen que la libertad es gratuita. Ella tiene que empezar un proceso evolutivo, humano, de desarrollo humano y de liderazgo, que la va a llevar a diamante. Ahora bien, ¿han notado que la mayoría de la gente que entra al negocio se queda o se va? La mayoría se va. ¿Han notado que la mayoría de la gente que uno le da el plan, entra o no entra? No entra. Señores, el negocio es perfecto. El negocio está hecho para que tú encuentres esmeraldas o diamantes. ¿Qué es lo que abunda en la naturaleza? ¿Esmeraldas o diamantes o tierra? Lo que abunda en el mundo es tierra. Y entonces te das cuenta que el sistema no entender tiene que ver con eso. La persona que no entiende dice, oye, contempla a Julián y me dijo que no. ¡Tierra! Sácate otra palabra. Sácate otra palabra, contacta a otro, cuéntele el plan a otro. La persona que no entiende el negocio. Yo he tenido grupos que se han ido del negocio. Adivine qué es eso. Tierra. O sea, yo sé que no vayan a decir ahora, ay, el Señor nos dijo tierra. No. La gente es perfecta, señores. La gente es maravillosa. Pero en el negocio hay un alto comportamiento, porque el negocio de Amway emula la naturaleza. El negocio de Amway, si ustedes ven, emula la naturaleza. Hay mucha gente que se va del negocio. ¿Cómo veo yo? No pasa nada. Esas personas no quieren unirse en el negocio. Esas personas no quieren hacer lo que haya que hacer para llegar a diamante. Entonces yo tengo que empezar a entender eso. Ahora bien, cuando yo entiendo eso, yo empiezo a saber que yo tengo que aprender a escarbar. Tengo que aprender a escarbar, y para aprender a escarbar yo me tengo que volver como una retroexcavadora. Yo en Popayán daba planes. Adivinen quiénes están en el negocio. Ninguno. Pero yo llegué a lo de diamante. Yo llegué a lo de diamante por encima de todos los que se fueron del negocio. Porque yo entendía cuando empecé a hacer el negocio que la mayoría de la gente que iba a encontrar era tierra. Era gente que no quería educarse, era gente que no quería entender. Por eso cuando tú encuentres a esas personas, no le vayas a decir, ay, usted es un terrón de tierra, no le vayas a decir eso. No le vayas a decir eso, pero usted ya sabe la fórmula, entonces usted está tranquilo.
Si su grupo no vuelve, usted ya está tranquilo. Pero en toda esa escarpada de tierra, usted va a encontrar que hay personas como usted. Hay personas como usted que empiezan a soñar. Personas como usted que empiezan a despertarse la emoción, personas como usted que empiezan a leer, personas como usted que se empiezan a asociar y personas como usted que van a vivir la historia que yo les voy a contar en la segunda parte en la cual nos vemos aquí.